Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas y por supuesto mucho amor turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. ¿Listos para un viaje lleno de romance, miradas intensas y talento desbordante? Hoy vamos a hablar de una pareja que conquistó nuestros corazones, traspasó fronteras y se convirtió en un fenómeno global, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, vamos a desmenuzar el fenómeno Anker, el amor turco que enamoró al mundo. Vamos a explorar cómo su química en pantalla, potenciada por una historia de amor que trascendió la ficción, los catapultó al estrellato internacional. Vamos a analizar cada detalle desde sus inicios hasta los rumores, los momentos más icónicos y, por supuesto, el impacto que tuvieron en la cultura pop. Prepárense para un maratón de recuerdos, análisis y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra lagrimita de nostalgia. Pero antes de sumergirnos de lleno en este romance de telenovela, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre habrá algo interesante para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Todo comenzó en 2020 en el set de grabación de Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica. Hande Erçel, una actriz ya consolidada en Turquía gracias a su participación en series como Güneşinkler y Aşklar'tan Anlamaz, y Kerem Bürsin, un actor que había labrado su camino en Hollywood con participaciones en producciones como Sharktopus y This Life, se unieron para dar vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una química explosiva desde el primer momento. La serie, con su trama de amor fingido que se convierte en algo real, sus personajes carismáticos y su ambientación de ensueño, rápidamente se convirtió en un éxito arrollador. Pero lo que realmente capturó la atención del público fue la química innegable entre Hande y Kerem. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía demasiado real para ser solo actuación. Era esa chispa, esa electricidad que sentías incluso a través de la pantalla, lo que hacía que te engancharas por completo a la historia. Y ahí es donde comenzó la magia de Anker. Los fans, embelesados por la conexión entre los protagonistas, empezaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Cada publicación en redes sociales, cada interacción pública, era analizada al milímetro en busca de pistas. Los foros y las redes sociales se inundaron de teorías, fanfics y montajes, creando una verdadera comunidad alrededor de la pareja. Se analizaba el lenguaje corporal, se escudriñaban las entrevistas, incluso se comparaban las constelaciones para ver si sus signos eran compatibles. Era una locura colectiva, una verdadera fiebre Anker que contagiaba a todo el mundo. Al principio, Hande y Kerem negaron cualquier relación amorosa. Insistían en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero a medida que avanzaba la serie, las evidencias parecían contradecirlos. Las fotos detrás de cámaras, las miradas cómplices en las entrevistas, los mensajes cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Era como si trataran de ocultar el sol con un dedo. ¿Quién iba a creer que esa conexión era solo profesional? Y entonces llegó el verano de 2021. Hande y Kerem fueron vistos juntos de vacaciones en Maldivas. Maldivas, mi gente. El paraíso, el destino romántico por excelencia. Las fotos publicadas en sus respectivas cuentas de Instagram confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. La noticia causó furor en las redes sociales y los fans de todo el mundo celebraron el nacimiento de Anker con una alegría indescriptible. Era como si hubieran ganado la lotería. Por fin, su sueño se había hecho realidad. #Anker is real fue el hashtag del momento, inundando todas las plataformas. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Sus apariciones públicas eran seguidas de cerca por la prensa y sus publicaciones en redes sociales generaban millones de me gusta y comentarios. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas. Las revistas del corazón los querían en portada, las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, eran el sueño de cualquier publicista. Pero más allá del glamour y la fama, Hande y Kerem también demostraron ser personas sencillas y comprometidas con causas sociales. Ambos participaron en diversas campañas benéficas y utilizaron su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cáncer. Demostraban que además de ser guapos y exitosos, tenían un gran corazón y se preocupaban por el mundo que los rodeaba. La relación de Hande y Kerem no solo fue un fenómeno mediático, sino que también tuvo un impacto significativo en la popularidad de las series turcas a nivel internacional.
Senkalkapm se convirtió en un éxito en países de todo el mundo, abriendo las puertas a otras producciones turcas y consolidando a Hande y Kerem como estrellas internacionales. El efecto Anker revolucionó la industria televisiva. De repente todos querían ver series turcas, aprender turco e incluso visitar Turquía. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem. Los fans preocupados notaron que ya no se veían juntos con tanta frecuencia y que sus interacciones en redes sociales habían disminuido. El silencio se volvió ensordecedor. Las fotos que antes eran constantes, ahora eran escasas. Los comentarios cariñosos se convirtieron en respuestas genéricas. La alarma se encendió. Finalmente, en febrero de 2022, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia causó una gran decepción entre los fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre posibles diferencias irreconciliables y presiones de la fama. El mundo Anker se desmoronó. El sueño se acabó. La tristeza inundó las redes sociales, con mensajes de apoyo a ambos actores y lamentos por el fin de la relación. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y han expresado su respeto mutuo. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales y han logrado consolidarse como figuras importantes en el mundo del espectáculo. Madurez y profesionalismo, ante todo. Hande Erçel ha participado en series como Bambaşka Biri, y ha colaborado con marcas de renombre como Nocturne y Disney. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Hande se reinventó explorando nuevos roles y consolidando su carrera como una de las actrices más versátiles de su generación. Kerem Bürsin, por su parte, ha protagonizado series como Yaşamayanlar y Bu Şehir Arkandan Gelecek, y ha incursionado en la producción cinematográfica. Su carisma y versatilidad lo han consolidado como uno de los actores más populares de Turquía. Kerem demostró su talento en una variedad de géneros, desde el drama hasta la acción, consolidando su posición como un actor multifacético. Si bien la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin, el legado de Anker perdura en el corazón de sus fans. Su química en pantalla, su conexión en la vida real y su impacto en la cultura pop los convirtieron en una pareja icónica que será recordada por siempre. La llama Anker sigue viva en el corazón de quienes creyeron en su amor. Y es que, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? ¿Quién no suspiró con sus miradas, sus besos y sus momentos más tiernos? Senkalkapm no solo fue una serie exitosa, sino que también nos regaló una historia de amor que nos hizo creer en la magia, en el destino y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Era una fantasía que nos permitía escapar de la rutina y soñar con un amor épico. Hande y Kerem, con su talento y carisma, lograron transmitir esa magia a través de la pantalla, creando una conexión especial con el público que trascendió las barreras del idioma y la cultura. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en nuestros corazones y nos demostró que el amor, en todas sus formas, es capaz de unir a las personas y crear momentos inolvidables. Era un amor que se sentía real, auténtico, a pesar de estar rodeado de cámaras y flashes. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué Anker enamoró al mundo? Creo que la respuesta radica en una combinación de factores. En primer lugar, la química innegable entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella, y eso hizo que la historia de amor de Eda y Serkan fuera aún más creíble y cautivadora. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. En segundo lugar, la serie Senkalkapm ofrecía una trama atractiva y original, con personajes carismáticos y situaciones divertidas y románticas. La ambientación de ensueño, la música envolvente y el vestuario impecable contribuían a crear una atmósfera mágica que transportaba al espectador a un mundo de fantasía. Era una serie que te hacía reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero. En tercer lugar, la personalidad de Hande y Kerem. Ambos son personas sencillas, humildes y comprometidas con causas sociales, lo que los hacía aún más cercanos y admirables para el público. Su autenticidad y su cercanía con sus fans fueron clave para construir una comunidad sólida y leal alrededor de la pareja. No se escondían detrás de una imagen de perfección, sino que se mostraban tal como eran, con sus virtudes y defectos. Y por último, el impacto de las redes sociales. Hande y Kerem supieron aprovechar al máximo el poder de las redes sociales para conectar con sus fans, compartir momentos de su vida personal y profesional y promocionar su trabajo. La creación de hashtags como #Anker y #Senkalkapm generó una conversación constante en las redes sociales y contribuyó a viralizar la serie y la relación de la pareja.
Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para vivir y compartir la historia de amor de Anker. Pero profundicemos un poco más en el fenómeno Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito por la química de sus protagonistas, sino también por su inteligente guión, que combinaba elementos de comedia romántica con toques de drama y suspense. La historia de Eda y Serkan, aunque basada en un cliché clásico, el amor fingido que se convierte en real, estaba contada de una manera fresca y original, con personajes complejos y situaciones inesperadas. Eda YLDZ, interpretada por Ander Zell, era una joven florista con un espíritu independiente y un corazón generoso. Su sueño era estudiar arquitectura en Italia, pero una beca que había recibido fue cancelada por la empresa de Serkan Bolat. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, era un arquitecto exitoso y frío conocido como Robot Bolat por su falta de emociones. Un encuentro casual y forzado entre ambos los lleva a firmar un contrato. Eda fingirá ser la novia de Serkan durante 2 meses, a cambio de que él le pague la beca. La dinámica entre Eda y Serkan era fascinante. Ella, impulsiva y apasionada, lo desafiaba constantemente sacándolo de su zona de confort y mostrándole el lado divertido de la vida. Él, metódico y racional, la ayudaba a enfocarse en sus metas y a tomar decisiones importantes. A medida que pasaba el tiempo, la atracción entre ellos se hacía más evidente, pero ambos se resistían a admitir sus sentimientos. El miedo a mostrarse vulnerables, las presiones externas y los malentendidos eran obstáculos constantes en su camino hacia el amor. Además de la trama principal, la serie contaba con personajes secundarios entrañables que enriquecían la historia. Las amigas de Eda, Melo, Ceren y Fifi, eran un apoyo incondicional para ella y aportaban humor y frescura a la serie. Los empleados de la empresa de Serkan, Engin y Piril, eran sus confidentes y consejeros, y también protagonizaban sus propias historias de amor. Todos estos personajes contribuían a crear un universo rico y complejo en el que el espectador podía sentirse identificado. La música de la serie también jugó un papel importante en su éxito. Las canciones, tanto originales como covers de temas conocidos, eran elegidas cuidadosamente para resaltar las emociones de cada escena y crear una atmósfera romántica y emotiva. La banda sonora de Senkalkapm se convirtió en un éxito de ventas y muchas de las canciones se hicieron virales en las redes sociales. Y no podemos olvidar el vestuario de la serie. El estilo de Eda YLDZ, con sus vestidos florales, sus sombreros y sus accesorios llamativos, se convirtió en una tendencia de moda entre las jóvenes de todo el mundo. Muchas marcas de ropa y accesorios se inspiraron en el estilo de Eda para crear colecciones que se vendían como pan caliente. El efecto Eda se extendió por todas partes. En resumen, Senkalkapm fue una serie que supo combinar todos los ingredientes necesarios para el éxito: una historia original, personajes carismáticos, una química innegable entre los protagonistas, una ambientación de ensueño, una música envolvente y un vestuario impecable. Pero lo más importante es que la serie logró transmitir un mensaje positivo sobre el amor, la amistad, la perseverancia y la importancia de seguir tus sueños. Y hablando de sueños, ¿qué le depara el futuro a Ander Zell y Kerem Bürsin? Ambos han demostrado ser talentosos y versátiles, y tienen un futuro brillante por delante. Ande sigue consolidando su carrera como actriz, participando en proyectos cada vez más ambiciosos y explorando nuevos registros interpretativos. Kerem, por su parte, está apostando por la producción cinematográfica, mostrando su visión creativa y su compromiso con la calidad. Aunque su historia de amor haya terminado, la admiración y el cariño que sus fans sienten por ellos siguen intactos. Muchos sueñan con una reconciliación, con la posibilidad de que el destino los vuelva a unir. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, el legado de Anker perdurará en la memoria de todos aquellos que se enamoraron de Eda y Serkan y que creyeron en la magia del amor verdadero. En resumen, Anker enamoró al mundo porque representaba un escape de la realidad, una historia de amor de cuento de hadas que nos hacía soñar con encontrar a nuestra media naranja. Ande y Kerem, con su talento y carisma, lograron transmitir esa magia a través de la pantalla y crear una conexión especial con el público que trascendió las fronteras. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, el legado de Anker perdura en nuestros corazones y nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es capaz de unir a las personas y crear momentos inolvidables. Bueno, mi gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la historia de Anker, y que hayan revivido algunos de los momentos más emblemáticos de esta pareja que conquistó nuestros corazones. Recapitulando un poco, vimos cómo Ande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkapm, cómo su química en pantalla generó rumores sobre una posible relación, cómo confirmaron su romance durante unas vacaciones en Maldivas, cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco, cómo su relación llegó a su fin y cómo, a pesar de la ruptura, su legado perdura en el corazón de sus fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo.
Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación de Ande y Kerem? ¿Cuál fue su momento favorito de Anker? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Anker, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.